La imagen que tengo detrás representa uno de los conjuntos murados más bellos de Castilla y León. La localidad vallisoletana, la villa de Urueña. Una localidad ligada al Museo Etnográfico Joaquín Díaz, indudablemente a la figura y al personaje, al folclorista y etnólogo Joaquín Díaz. Urueña hoy se ha convertido en uno de los epicentros del turismo cultural por ser la villa del libro. En Urueña hay personajes e historias que podrían llenar varios programas. Hoy lamentamos dejar para otra ocasión estos contenidos y nos vamos a centrar en una entrevista con Joaquín Díaz, todo un personaje, un icono de la cultura tradicional española, alguien a quien recientemente la Academia de la Música le concedió el galardón, el reconocimiento a toda una vida. Nosotros queremos hoy hacer lo imposible, dedicar unos minutos de conversación con alguien que ha llenado páginas y horas de documentos sonoros y de tradición. Espero que lo logremos, porque el personaje al que van a conocer tendría no solo un programa, una enciclopedia. Joaquín Díaz es uno de los fenómenos más destacados de la cultura tradicional de Castilla y León. Zamorano de nacimiento y vallisoletano de adopción, Joaquín Díaz es toda una referencia en la etnografía y el folclore, con 80 discos editados, más de medio centenar de libros y 300 artículos, ensayos y reflexiones publicadas. Retirado de los escenarios desde hace 3 décadas, su prolífica trayectoria ha estado dedicada a la investigación de la cultura tradicional, que hoy se resume en el centro etnográfico que lleva su nombre, situado en la localidad vallisoletana de Urueña. Joaquín Díaz ha recibido numerosos reconocimientos que premian su impecable trayectoria, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales. Hace unas semanas, la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música le entregaba su premio de honor en reconocimiento a toda una vida dedicada a recuperar la memoria del pasado. Más de 40 años que ha dedicado a buscar, recuperar, conservar y divulgar el legado de la cultura popular española. Joaquín, más de 40 años intentando rebuscar en el pasado. Y consiguiéndolo. Por lo menos rebuscar. Sí, son muchos años, pero yo creo que han merecido la pena. ¿Qué es la tradición? Pues la tradición es yo suelo definirlo como un catálogo de recursos que ha usado el ser humano para solucionar los problemas que tenía alrededor a lo largo de la historia. Cuando eso se convierte en algo que conviene transmitir a la siguiente generación, entonces se convierte en tradición. Y conviene transmitir a la siguiente generación para que la siguiente generación no tenga que pensar y no se equivoque. La tradición a veces suena viejo, se malinterpreta, parece que no es necesaria. ¿Hasta qué punto es importante que buceemos en el pasado? Pues está bien lo de bucear, porque yo suelo comparar a la tradición con un río, que es muy viejo y muy nuevo. Es decir, tiene un origen, tiene una fuente de la que sale, pero luego vienen unos afluentes que añaden agua al cauce y finalmente pasa ante nosotros con una cantidad de agua que se ve y que no se ve. Hay una parte que va por arriba, que es la que vemos, y hay una parte que va por abajo que no vemos, pero que existe también y que yo creo que interesa, porque a veces esos fondos, esas profundidades revelan también algo muy interesante del fondo mismo del ser humano y de la sociedad. Joaquín, en el marco de la tradición, y nunca mejor dicho, marco por encuadrarlo, entra un botijo, un artesano, un pellejero, un pliego de cordel, una dulzaina, una gaita, un tamborilero y un romance. ¿Cómo conviven todos? ¿Tienen que convivir obligatoriamente todos juntos? Yo creo que sí, porque si la tradición es ese catálogo de respuestas a la vida del ser humano, la vida del ser humano es múltiple y diversa. A nosotros
por la mañana cuando salimos de casa nos encontramos con un amigo y después vamos a tomar un café y después hacemos una multitud de cosas que a veces ni siquiera somos conscientes nosotros mismos de la cantidad de cosas que hacemos a lo largo del día. A lo largo de la vida sucede lo mismo. Entonces, como la tradición es un poco la traducción de lo que es la vida del ser humano en este mundo, pues tiene que ser múltiple y abarca todos los terrenos que puede abarcar la inteligencia y el sentimiento y el interés de ese ser humano. Está evidentemente dentro de lo que entendemos por cultura tradicional, y la tradicional sería una rama del árbol, del gran árbol de la cultura. ¿Cómo convive la tradición con el resto de las ramas del árbol? Con la vanguardia, con lo clásico, con las fuentes, con la literatura, con... Pues a mí me gusta utilizar, siguiendo un poco con los símiles y con las metáforas, me gusta utilizar que la raíz, digamos, es la tradición. Es eso de donde nos nutrimos y de donde salen hoy una rama, mañana unas hojas, etcétera, que a veces hay que podar, que a veces se secan, pero la raíz siempre vuelve a nutrir otra vez a las ramas o a las hojas de esa vida que tiene, precisamente por la antigüedad, por lo contrastado que están esos conocimientos. Entonces yo casi de todo el árbol preferiría utilizar el símil de la raíz porque es lo más cercano a lo que es la tradición. Estoy seguro que mi madre y sus amigas, y tu madre, las tuyas, tu padre, no le viene de lejos un traje regional, el sonido de una dulzaina, el bailar una jota en la plaza del pueblo. Pero, ¿y qué les pasa? ¿O qué nos pasa a los que no vivimos ese ambiente donde un traje tradicional y un instrumento musical y un romancero formaba parte de la vida habitual? ¿Cómo lo digiere? ¿Cómo lo digiere el joven de 20 años, el de 30 años, hoy en la sociedad actual, donde solamente lo ve en determinados momentos de la vida, en una fiesta local o en un acontecimiento cultural, pero no forma parte de lo habitual? Yo suelo pensar, y a veces lo digo también, que lo que más nos diferencia de la gente del pasado, de hace 50, 100 años, 200, es que la cultura en esas personas estaba unida a la vida. Estaba perfectamente integrada en la vida de una persona, todo lo que le habían ido enseñando su padre, su abuelo, etcétera, y todo eso no tenía en ningún momento interferencias ni había excesivos contrastes, ¿no? O sea, la vida y la cultura estaban unidas. Hoy día eso no sucede. Es decir, para que un joven se acerque a la dulzaina, se acerque a los bailes, etcétera, tiene que tener mucho interés. La vida diaria, la vida cotidiana, no le da los medios suficientes para reconocer su propia cultura, para reconocer su patrimonio, para saber de dónde vienen todos esos elementos que están presentes en muchos casos, incluso en su propia educación, pero que le resulta difícil de identificar. Entonces, esa yo creo que es la cuestión más espinosa cuando se habla de tradición, de antropología, de etnografía, en qué ha cambiado la vida de ahora, la de antes, etcétera. Yo creo que es que hoy día la cultura y la vida están en diferentes niveles. Joaquín, yo voy a confesar algo. El sonido de una dulzaina o de una gaita sanabresa tiene algo especial. Tal vez la experiencia, la fuerza o los decibelios. Tiene algo especial, que enerva, que eso fue lo que hizo posible que 300 personas bailaran en la plaza sin más altavoces que una... Hombre, desde luego tiene volumen. Tiene mucho volumen y eso es por una razón muy sencilla, porque había que dominar, había que imponerse sobre el ruido ambiente, por poco que fuera, pero los instrumentos tenían que ser instrumentos potentes, instrumentos muy sonoros, que abarcaran de la misma manera que la campana se decía que tenía que producir un sonido que abarcara el límite
del término de un pueblo, ¿eh? Entonces, hasta donde sonaba la campana estaba el límite del pueblo, ¿no? En el caso de la gaita o de la dulzaina, tenía que sonar en toda la plaza, ¿eh? Tenía que dar volumen, tenía que dar música, tenía que imponerse sobre la voluntad de los bailarines y de la gente que tenía que acompañar a ese dulzainero o a ese músico, ¿no? Entonces, es obligatorio que esos instrumentos fueran muy potentes. En el escenario del Camino de Santiago, es una anécdota personal, que el hijo de Aquilino, un tamborilero de Santa Coloma de Somoza, Santa Catarina de Somoza, perdón, sí. me decía, mi padre dejó de tocar porque no bailaban. Es que para un músico el timbre de gloria era hacer bailar a la gente. Por eso casi siempre los dulzaineros y los gaiteros incluso empezaban por lo más importante, que era marcar el ritmo, aquello que obligaba a la gente a mover los pies. Los niños aprendían, hasta que no sabían marcar perfectamente los ritmos, no pasaban al siguiente instrumento, que era el instrumento de la melodía. Y aprendían desde muy pequeños a saber todos los ritmos que debían hacer, los ritmos binarios, ternarios, los ritmos quebrados, etcétera. Y una vez que habían dominado, habían controlado cómo hacer bailar a la gente, entonces ya les ponían la melodía. O sea, que era un timbre de gloria para el músico el que la gente se moviera. Si no se movía la gente, es que era un fracaso. Mi abuela Teófila era maestra. Y perdón por la personalización de esta entrevista, pero hablar de cultura tradicional y hablar con Joaquín Díaz es intentar rebuscar en la memoria personal algo que me pueda servir para formular preguntas. Mi abuela Teófila, maestra de Tierra de Campos, me enseñó, me cantó por primera vez Los pajaritos. Era una verdadera cuentacuentos. Hoy me encuentro con una modalidad de cuentacuentos donde vuelven los niños a sentarse en torno a una persona que les cuenta un cuento, la tradición oral. ¿Hasta qué punto es importante esta recuperación y qué es lo que ha aportado la tradición oral a un trabajo de documentación como el tuyo? Pues hombre, de la misma manera que el dulzainero o el gaitero estaban obligados a hacer bailar a la gente, el cuentacuentos, la persona que relataba, estaba obligado a emocionar a la gente. Desde el momento en que el narrador no era capaz de recoger en vivo los sentimientos de la gente que le estaba escuchando, tenía que darse cuenta de que eso no era lo suyo. A veces hoy día, cuando escucho contar un chiste a alguien en la televisión, en estos programas que hay, en el que todo el mundo cuenta chistes, pues me doy cuenta de que no es lo suyo. Es decir, no toda la persona que tiene vocación de transmitir tiene los recursos y los medios adecuados para transmitir. Porque eso se aprendía desde muy pequeño, desde los 4 o 5 años, había niños que ya se estaban fijando en que aquella abuela, cómo contaba los cuentos, qué cara ponía, cómo utilizaba este recurso de meter miedo, de hacer sentir un sentimiento, una emoción distinta, etcétera. De manera que todo eso se iba aprendiendo e incorporando al bagaje cultural, al bagaje de la educación, con lo cual una persona a los 30 o 40 años ya era capaz de contar a los demás algo que fuera, si no veraz, por lo menos creíble. Y sin marcharnos de la tradición oral y de la comunicación verbal, Gerinaldo, la loba parda, la rienda de Bembibre, todos estos romances, ¿en algún momento has pensado que si alguno de sus hijos en el colegio alguien se los enseñase, tienen el encanto de una historia bien contada y además con rima? ¿Tendrían hoy aceptación? ¿A ti te gustaría que en los colegios, en los centros de enseñanza, se diera un cierto toque al romance? Yo creo que se está haciendo. Hay profesores, todo depende del profesor. Y si el profesor ha recibido el mismo en su educación o en su casa, ¿por qué no? Muchas veces la educación era algo que partía de la propia familia. Si ha recibido esa información, probablemente la quiera transmitir a sus alumnos, a la gente que está cerca de él. Entonces son los propios profesores los que tienen que hacer ese esfuerzo, que no es mucho más que eso, porque el niño capta inmediatamente qué es lo que se le quiere dar en ese romance, en esa canción, en ese cuento, ¿no? Y yo creo que muchos de esos cuentos, de esas narraciones,
han sobrevivido el difícil paso de los años justamente porque interesaba a todas las generaciones, porque eran temas del común, eran temas interesantes, de la misma manera que una película o que una novela nos relata algo que pudo suceder en la Edad Media, pero lo relata con unos datos esenciales que interesan a la gente, interesan al público. Y el público inmediatamente lo capta y va detrás de ese cómic, de esa película fantástica que nos está tratando de mostrar un héroe y sus reacciones ante las cosas que le suceden. Cambiando un poco el orden, pero sin salirnos del contenido, el museo viene a ser la puesta en escena de una tendencia, en este caso una disciplina. La cultura tradicional tiene en el museo etnográfico, en todas sus líneas, desde el Museo Etnográfico de Castilla y León al último de Mansilla, Las Mulas en León, y así un numeroso grupo de pequeños museos o colecciones en distintas localidades. Esa sería una parte de los museos, entraría dentro de la cultura, pero al mismo tiempo hay museos de la vanguardia, museos que se adelantan al tiempo, que nos hablan de lo novedoso, que nos hablan de las últimas tendencias, de trazos a veces incomprensibles para el común. ¿Cómo convive? ¿Cómo convive la cultura tradicional? ¿Cómo convive el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora con el Musac de León o el Herreriano de Valladolid? Pues yo creo que debería convivir en la misma medida que una persona de hoy debería ser aficionada a la música clásica, a la música tradicional, al jazz, al flamenco y a todo tipo de música que sea buena. Del mismo modo, una persona de hoy debería apostar mentalmente por el futuro con aquellas tendencias, aquellas creaciones que van más allá de lo que hoy día se lleva en el arte, ¿no? Y de la misma manera debe echar la vista hacia atrás y comprender cómo se ha llegado al punto en que se ha llegado, gracias a quienes se ha llegado a ese punto, agradecer a quienes han hecho posible esa evolución, ese esfuerzo personal y colectivo que se ha hecho. Y yo creo que ambas cosas deberían estar igualmente tratadas con el mismo cariño y con el mismo esfuerzo. Esa misma teoría serías capaz de sostenerla ante un castillo, un palomar, una fachada de un palacio y un chozo de pastor. Sí, claro que sí, porque lo que yo pienso que hoy día falla en ocasiones es el sentido común. Si el chozo de pastor o el castillo le sustituimos por un edificio acristalado en el sitio en el que estaba el castillo, lo tiramos y ponemos el edificio acristalado, no hemos ganado nada. Lo que es evidente es que debemos restaurar el castillo hasta donde permiten hoy día las leyes y vuelvo a repetir el sentido común, y ese edificio acristalado colocarlo exactamente donde debe ir, que puede ser en una ciudad, en un lugar en el que esté adecuado su estilo, su uso, su funcionalidad. Coruña es uno de los balcones de los horizontes más bellos, de las puestas de sol, de las amanecidas más bellas de España. Eso también es turismo, ¿no? ¿Algún día cobrarías por ver una puesta de sol desde Urueña? Hombre, yo no sé, yo desde luego no cobraría, a lo mejor alguien lo cobra. Pero vamos, lo que sí es evidente es que de las pocas cosas que nos van quedando y que hay que recapacitar también sobre ello es el paisaje. El paisaje dentro de unos años va a tener tanta importancia, el respeto al paisaje. La conservación de un paisaje en el cual hemos intervenido, el ser humano, el individuo, la sociedad, durante siglos, merece tanto respeto como un monumento. Y en muchos casos hay paisajes que deben cuidarse tanto como un monumento que sea patrimonio. Yo creo que todavía falta esa sensibilidad y probablemente todas estas digamos, incursiones de modernas tecnologías en el paisaje rural
tenían que haberse estudiado antes. Desgraciadamente, toda esta energía eólica, todos estos molinos que están apareciendo en el paisaje indiscriminadamente, se pueden cargar en algunos casos una parte del patrimonio más bello que podemos tener, y eso yo creo que es una pena, y todavía estamos a tiempo de pararlo, porque me parece muy bien que haya energía eólica, pero no hace falta colocarlo donde lo vea todo el mundo y sea en fin, un asalto a la visión de ese paisaje cuidado durante tanto tiempo. Queda mucho por cierto, ¿cuántas veces te han endosado el oficio de elaborador de vinos como enólogo, quitándole la T? Muchas veces en tu vida. Bastantes. Sí, sí. Hoy en día. Últimamente alguien incluso se ha atrevido a decir, sin saberlo, pero yo le puedo confirmar que sí que es cierto, que me gustaba muchísimo el vino. Digo, bueno, pues oye, sí, es cierto, efectivamente, me gusta mucho. No tanto elaborarlo, que no sé, pero sí degustarlo y en fin, saber apreciarlo. Muy bien. En tu trabajo hay mucho de etnólogo, hay mucho de folclorista, hay mucho de narrador, hay mucho de antropólogo, pero sobre todo hay mucho de defensor de un instrumento que nos comentabas, que les comentaba a ustedes también, fuera de cámara, que era el más importante. Cuando te decíamos cuál era el instrumento más importante, tú decías que la voz. ¿Qué lugar tiene la voz hoy con tanto ruido, tanto grito? Pues, hombre, la voz está en este momento en crisis. Está en crisis porque, primero, por el contenido de lo que se dice, y segundo, por el continente, es decir, porque la voz no se utiliza correctamente para comunicar. Yo creo que, como todas las crisis, es siempre producto de una situación y que al final pues, se va a imponer la cordura y se va a imponer el buen sentido. Pero de momento, en lo que está es en esa situación difícil en la que ha perdido terreno con respecto a otros elementos como la imagen o como otros medios que parecen más eficaces que la propia voz. Pero yo sigo confiando totalmente en la eficacia de la voz para comunicar, para transmitir correctamente. Cuando uno lee una poesía, puede comprenderla, puede intuir lo que quiere decir el autor, puede disfrutarla, pero cuando alguien le dice eso, está añadiendo unas posibilidades que no están en la escritura, que es la enfatización, la emoción, que ya depende de dos, no solamente del lector, está transmitiendo algo añadido al contenido, a ese poema, que puede ser bueno o poco peor, pero se le añade algo más. Es algo que no existe cuando ese mensaje está solamente escrito en papel. Los programas ya nos gustaría que fuesen como el pozo de San Agustín. Y en el fondo siempre nos pasa lo mismo, nunca entra ni el océano ni 4 olas en el pozo. Pero no queríamos marcharnos sin hacerte preguntas de la mejor manera que tú puedes responder, o al menos así nos lo ha parecido. Elegir uno de tus últimos trabajos, cerca de 80 discos en estos 40 años. En ellos aparecen las voces y la melodía del pueblo y de una época determinada de la historia. No te voy a decir cuál, vamos a pasear, va a sonar parte con tu voz de esas canciones y nos vas a contar el porqué. Algo tan importante como cómo se cantaba o cuáles eran las voces en tiempos de la reina Isabel o qué se cantaba en la Guerra de Independencia, ahora que casualmente celebramos el bicentenario de la Guerra de la Independencia, o cuáles eran aquellos romances que hicieron de la leyenda del Cid y lo expandieron por toda la península. Bueno, pues ahora que sean esas voces las que pregunto. Salve Fernando Rey, que tu venida
que tu venida a unos les da la muerte y a otros la vida. Las canciones de la Guerra de la Independencia proceden de un documento muy curioso que sale en 1908, publicado por un folclorista, Olmeda, Federico Olmeda, que era de Soria y trabajaba en Burgos, que recogió de un señor muy mayor las canciones que le había transmitido su abuelo justamente del momento en el que se produce la Guerra de la Independencia y todo lo que lleva consigo esa transformación de la España de la época. Entonces son documentos casi de primera mano que reflejan un poco el sentir de la gente en ese momento. La mala querencia hacia los franceses, todo el producto de la situación de la Revolución Francesa, que había alterado en muchos casos a la sociedad española, y todo lo que se produce a partir de la entrada del ejército de Napoleón en España. Por el val de las estacas va Rodrigo al mediodía, dábale el sol en las armas, oh qué bien que parecía. Vio venir al moro Abdala por un llano que allí había, dábale voces el Cid, de esta manera decía. El Cid es que es un personaje histórico y legendario, y ese binomio funciona muy bien. Por tanto, se le aplican casi todas las leyendas que funcionan en Europa sobre personajes heroicos. Muchos de las leyendas que se le aplican verdaderamente no son históricas, pero le vienen muy bien. Y desde el momento en el que se le considera que es hijo bastardo, hasta la muerte del Cid con la posterior victoria sobre los moros, pues todo prácticamente es un poco de historia y un mucho de leyenda. En la ciudad de Granada grandes alaridos dan, unos llaman a Mahoma, otros a la Trinidad. Pues los romances sobre la reina Isabel son escasos, curiosamente. No hay muchos romances, probablemente había mucho control, había un poco de miedo de hablar de la reina, y en realidad son pocos los que llegan digamos, a los romanceros de la época, y posteriormente hay quien dice que la reina no era un personaje querido, era un personaje, podía ser admirado, en muchos casos reconocido por su labor, por su trabajo, por su legislación, pero no era querido, con lo cual no pertenecía a ese tipo de personajes que pasan a la historia por su manera de ser. Hay canciones que no mueren nunca, es más, siglos después siguen estando de moda. Y hablando de las modas, de moda, Joaquín, se puso en los últimos años el que vuelvan, regresen grupos que hace 30, 40, 50 años estaban en el candelero y vuelven con cierto éxito. Las canciones aquellas de la escuela, las que ya no escuchamos en los patios, ni tan siquiera en los colegios, ni entre los juegos de los niños, pero que formaron parte de la sintonía de la niñez de muchos de nosotros, volverán algún día. Por cierto, escucha esta música, porque te va a sonar y me vas a decir qué piensas de ella, y me contestas la pregunta de si algún día podrán volver las canciones aquellas infantiles. Divino Antonio precioso, suplícale al Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento. En efecto, yo creo que esta música y cualquier música que es buena puede revivir, puede volver. Es decir, yo creo que depende de la calidad. Esta música en concreto me recuerda que es la primera canción con la que yo reconocí la importancia de la tradición. Durante una estancia en la finca de mi abuelo se lo escuché a una señora que lo cantaba y me pasé toda la noche intentando recordarla. Y eso quiere decir que era una canción que me había llegado, que tenía un texto interesante,
todo esto de los pájaros es formidable y va directamente entroncado con la relación del ser humano con la naturaleza, y a mí me parece que es una de las canciones, yo la llamo siempre el número 1 del hit parade tradicional. Joaquín, muchas gracias. Gracias. Hoy hemos tenido la suerte de detenernos en algo que tiene que ver con todos nosotros. Lo llaman cultura tradicional. Otros dicen que son rincones de la memoria colectiva.